Muy buenos días a todas y todos los estudiantes que están conectados en este momento, a la profesora Rosy Isaías, a la doctora Luya Guedes y a todos los que se van a conectar posteriormente o se van a ir conectando de manera gradual, y además a todos y todas aquellos que van a revisar este contenido después de manera virtual, de manera asincrónica en algún momento, sea por esta plataforma o sea por el canal de YouTube. Pues al final les daremos algunos elementos relacionados de cómo acceder a este canal de YouTube para que también puedan revisar esta información. Bueno, si nosotros preguntáramos si la historia evolutiva de las plantas ha tenido que ver o no con algún tipo de adaptación, si esa selección natural de la que todos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, próxima a las ciencias biológicas, si esa historia evolutiva ha tenido que ver con algún tipo de adaptación, de modificación en las plantas para poder ser elegidas en ese proceso de selección natural, si las plantas han tenido que responder a los impactos de los factores estresantes bióticos y abióticos del medio ambiente, si eso ha tenido que ver, probablemente todos estemos de acuerdo en que las plantas han tenido que responder en su anatomía desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista celular, desde el punto de vista tisular, desde el punto de vista citohistológico. Seguramente todos estamos de acuerdo en que eso ha ocurrido. Y entonces, si todos estamos de acuerdo, probablemente lo que necesitamos sea saber, conocer una serie de elementos que nos ayuden a entender cómo es que este tipo de adaptaciones o cómo este tipo de respuestas ha ocurrido y cómo la anatomía subyace dentro del propio proceso evolutivo y dentro de la propia adaptación de las plantas. Y entonces, si eso es así y si todos estamos de acuerdo con eso, no hay nadie más indicado, más oportuno para podernos dar luz, para podernos iluminar sobre esta temática que la doctora Rosy Isaías. La doctora Rosy Isaías, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Recibimos a la doctora Rosy Isaías con un fuerte aplauso, con gritos, con algarabía, porque así se lo merece. Pues le damos la bienvenida a la profesora Rosy Isaías, que es una de nuestras colaboradoras más importantes y quien amablemente ha tenido la gentileza de compartir desde hace ya varios años con nosotros en el proceso docente educativo, en el proceso formativo, especialmente de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Vegetal, pero también se ha de alguna manera extrapolado a otras carreras que son afines con las ciencias biológicas, ¿no? Y siempre hemos tenido estudiantes participando en cursos de pregrado, en cursos de posgrado, que la profesora Rosy Isaías pues ha contribuido con nuestra universidad y con nuestras carreras, con nuestra formación de capital humano. Entonces, quiero decirles que la profesora Rosy Isaías, y muy breve, es profesora titular de la Universidad Federal de Minas Gerais, lleva muchísimos años trabajando los temas de anatomía y ha estudiado incluso relaciones bióticas muy interesantes, que son la relación planta-insecto, específicamente con algunos que no estudia mucha gente, que son con los insectos gallícolas. Y la profesora ha logrado, además de formar numerosos estudiantes de posgrado y de pregrado, pues ha logrado publicar mucho más de 100 artículos científicos en esta temática. Es por eso que cuando decimos que no hay nadie en este momento para nosotros más autorizado en ayudarnos a entender y a revelar todas estas relaciones importantes desde el punto de vista anatómico, que la profesora Rosy Isaías. También le damos las gracias a la doctora Luya Guedes, que fue estudiante de doctorado de la profesora Rosy Isaías, que fue formada en el laboratorio de anatomía vegetal que dirige la profesora Rosy Isaías. Pues es un lujo también tenerla con nosotros, y todo esto ocurre en el contexto de una asignatura que se llama Anatomía y Citohistología Vegetal, que fue fundada en la Universidad de Concepción también gracias a la profesora Rosy Isaías, y que tenemos un laboratorio hoy de semioquímica aplicada que se desarrollan todas las prácticas de esta asignatura, también porque la profesora Rosy Isaías nos ayudó a establecer esas líneas de trabajo
en este laboratorio. Es decir, tenemos el pecho entonces hinchado de felicidad de tenerla a usted, profesora, en este momento. Las gracias a todas y todos los que se siguen conectando, y la regla de juego de la sala es que mantendremos el teléfono, perdón, el micrófono en silencio, y las preguntas las vamos a hacer al final de la presentación de la profesora Rossi. Esto lo estamos haciendo a manera de workshop, por tanto, bienvenidos todas y todas a este workshop, que vamos a tratar un tema muy importante, que va enfocado a las evidencias que explican la respuesta de las plantas ante factores estresantes. Al final, ustedes pueden hacer todas las preguntas que deseen, las consultas, preguntando directamente, o pueden también anotar las preguntas en el chat. Entonces, sin más preámbulo, profesora, tiene usted cámaras y micrófonos a partir de este momento. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias, profe Narciso, por la invitación, doctora Lúbia, por todo el soporte en traducción de los slides para el español. Necesito que todos comprendan mi mezcla de portugués, español y algunas palabras en inglés. Toda vez que me faltan las palabras en español, yo hago una mezcla de todo. Yo voy a compartilhar mi pantalla, ¿es eso? Déjeme ver, no sé si están a ver o que veo. Vamos ver. ¿Pueden ver la presentación, Narciso? No, en este momento no se ve todavía. No se ve. Déjeme ver si estoy haciendo la cosa cierta. Ahora. ¿Qué pasa? Me diga, dime. Todavía no vemos. No. A ver, parece que... No. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí estamos viendo, profesor. Ok. Entonces, ahora no veo usted, no veo nada. Por favor, hable conmigo se necesita de algo que yo pare o siga, está todo perfecto. ¿Sí? Entonces, más una vez, muchas gracias a la Universidad de Concepción por la oportunidad, no en formato presencial, pero en formato virtual, de estar siendo acolhida más una vez en esta universidad. Profesor Narciso Aguilera y doctora Lúbia Guedes por serem mis anfitriones, la Universidad Federal de Minas Gerais, mi universidad, por todo o soporte que me dá para que siga estudiando anatomia vegetal. La proposta é que hablamos um pouco sobre as respostas anatómicas de las plantas a los efectos estresantes, e eu preparei 9 preguntas que nos conduzam a 4 conclusões básicas. E eu espero que com estas 9 perguntas, vocês se querem intrigados, curiosos sobre as possibilidades de estudar as plantas em la perspectiva de la anatomia vegetal. Narciso dice, yo soy profesora en la Universidad Federal de Minas Gerais desde 1995. Yo vivo en Belo Horizonte, que es una ciudad distante de la floresta amazónica, distante del Océano Atlántico y distante de Concepción, por supuesto. Mas podemos seguir visitando mi casa, su casa, si quieres estudar anatomia vegetal, si quieres estudar las agallas o cualquier otro aspecto de las plantas que sea posible estudar con anatomía, vengan a Belo Horizonte, será un placer recebê-los. Eu penso que a anatomia vegetal, assim como a citologia, é como idioma. Necessitamos tempo para aprender a falar
este idioma. Como las plantas no pueden hablar, tenemos que aprender a leer este idioma a partir de las preparaciones citológicas y portugués aquí, ó, y histológicas, que es lo que hacemos en nuestros estudios. La primera pregunta que hago acá es, ¿cómo hacer los cortes? Vean que nós podemos tener una lámina y una planta y hacer los cortes a mano alzada y coger estos cortes en el agua y observar al microscopio. Estes cortes, com alguma prática, se quedam em algo como 40, 50 micrômetros. E são muito efetivos para os estudos. Se as partes da planta são muito chiquitas, muito pequenas, usamos Plumabit como suporte e seguimos fazendo nossos cortes. Estes se quedam mais e mais delgados com a prática. Então, não há muitas justificativas para não fazer a anatomia, porque é econômico em um aspecto. Pero podemos ter micrótomos de mano, micrótomos de mesa, como estes que estão vendo, que não são tão econômicos, são caros, custam muita plata para comprá-los, pero compras uma vez e segues usando toda a vida. Eles são importantes porque permitem que eu haga os cortes em planos perfeitos, não incline as muestras, e também eu posso controlar a espessura acá nesta roda e acá também, e pode ter cortes de 10, 20 micrômetros, são cortes mais delgados do que aqueles que hago a mano alzada. Pero, se sou rica, se tenho muita plata, eu posso comprar um micrótomo de mesa e fazer cortes de 5 a 10 micrômetros. Pero, para fazer estes cortes usando este equipo, que está similar a este, em laboratório de semioquímica aplicada, em la UDEC, teremos que usar fijadores e médios de inclusão, e aún teremos que ter mais tempo para as preparações. A mim me gusta muito iniciar com os cortes a mano alzada, porque me permite ter uma visão general da estrutura das plantas, e depois seguir aos cortes inclusos em médios que podem ser parafina, paraplast, histoglicina ou polietileno glicol, por exemplo. Então, os cortes são nossa ferramenta básica. Eu estudo agallas, como o prof. Narciso les informou, e mi segunda pergunta número 2. Como se formam as agallas? Eu escolhi artículo, exemplo para mostrar-lhes agallas em Piptadenia gonoacantha, que são faláceas. Faláceas são muito importantes nesta parceria Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de Concepción, Laboratório de Professora Rossi, Laboratório de Professor Narciso. As agallas envolvem, o desenvolvimento das agallas envolvem hipertrofia celular e hiperplasia, que são incrementos das divisões celulares. Português, one more time. Então, vemos que em Piptadenia gonoacantha temos muitas gallas diversas que denominamos morfotipos. E todos estes morfotipos se desenvolvem em princípios de hipertrofia e hiperplasia. Al mesmo tempo que estudamos o desenvolvimento anatômico, hacíamos também testes histoquímicos, e acá ilustro para você a detecção de auxinas, porque a hipertrofia, a hiperplasia envolvem estímulos de fitohormonas. As auxinas detectamos com o reativo de Ehrlich, que é para dimetilaminobenzoaldehyde em inglês,
y también anticuerpos policlonales para detección en los mismos sitios. Son sitios en que las agallas presentan hipertrofia celular. Entonces podemos ver que hay una relación en estos sitios. Hipertrofia, auxinas detectáveis pelo reactivo de Ehrlich. También vean que las formas son muy variadas. Entonces, nós temos um mosaico locales, compartimentos teciduales donde há hipertrofia e donde há hiperplasia, e isto se dá ao longo do tempo. Então, acá nós podemos ver não só as auxinas, pero as citocininas. E vejam que estas são marcadas com nitrato de plata e azul de bromofenol, e usamos também os anticuerpos policlonales para detecção. Esta é a mesma agalla que está acá com reactivo de Ehrlich, e vejam que laterales há acción de auxinas, e na região central há atividade de citocininas. Então, este mosaico de sitios de hipertrofia celular, sitios de hiperplasia, es decir, incremento de divisões celulares, são determinantes para as formas, para os morfotipos de las agallas. É isso que vamos mapeando e tentando explicar como que os insetos, neste caso, nesta Fabaceae Typitadenia canta, hacen los estímulos para el desarrollo de sus agallas. La pregunta número 3. ¿Las agallas modifican los perfiles químicos de sus plantas hospederas? Como ejemplo, escogí Loncocarpus muehlbergianos, que también es una fabácea. Después, profe Narciso puede explicar un poquito por qué estoy hablando tanto de las fabáceas. Y veo aquí esta es una agalla inducida por un hemíptera, el Phalerus ostreoides. Estas agallas son muy interesantes porque parecen algo como moluscos bivalvos, y acá está el Phalerus ostreoides un poco incomodado por la luz de fotografía no momento. ¿Y qué hacemos? Somado al desarrollo anatómico que estudiamos, hicimos también una investigación de interacción planta-planta de los efectos de 3 extractos de hojas sin agallas, hojas de Loncocarpus muehlbergianos, extracto de porciones sanas de hojas con agallas, pero extrayendo las agallas, y un extracto solo de agallas. Todo isso, esses 3 extratos comparados ao controle, que foi água destilada. E vejam que quando colocamos estes 4 tratamentos em semillas de lechuga, para ver como estes extratos interagem, inibem ou não inibem a germinação, vemos que água destilada sola inhibe 2%. Pero quando colocamos os extratos, há uma inibição maior em extratos de porções sanas de hojas sadias, inhibem menos do que hojas sanas e agallas. Sin embargo, não há uma diferença estatística, pero podemos ver visualmente que há uma inibição maior, que, por supuesto, há algo que está sendo, algum compuesto que está sendo direcionado a las porciones sanas de hojas que hospedam, que suportam las agallas, que são diferentes de hojas sanas e diferentes de agallas. E quando medimos, usamos morfometria, a saber, es decir, medimos raízes e medimos porções aéreas, tallos las plantas de lechuga. Vemos que todos, este es el control, estes son os tratamientos, vemos que todos redujeron el crecimiento de las plántulas, y vean que extractos de hojas sin agallas, que esta imagen acá,
e de porções sanas com agaias mostraram similar potencial alelopático, pero el estrato de las agallas redujo el crecimiento de la parte caulinaar y de la parte radicular de las plántulas de lechuga. Entonces, a germinación foi afetada, pero não significativa. E, em caso de crescimento das plântulas, vemos que há substâncias concentradas em las agallas que podem ter potencial para aplicação. Por que não? Podemos ver que as agallas estão potencializando, não sei se diz isso em espanhol, tornando este potencial maior de supressão de crescimento, e podemos aplicar isso em plantas de interesse comercial. Anatomicamente, vemos que comparando as raízes, depois de 7 dias de tratamento, todos os estratos de forma igual causaram o colapso das células epidérmicas. Veja que aqui são as células sanas e acá todas as células de epiderme colapsadas, epiderme e subepiderme. E, por supuesto, este colapso afectou a capacidade dessas raízes de absorverem o água e o extrato. Então, há incremento da diferenciação das raízes laterais. É uma tentativa, uma adaptação da planta para que aumente a superfície de absorção para compensar este colapso das células epidérmicas e subepidérmicas. Então, é uma linha de investigação muito interessante, onde podemos ver que o cambio de perfil químico das plantas induzidas pelos insectos galícolas podem ter uma aplicação prática muito interessante. A pergunta número 4, como detectar a mieloidognosi? São agallas, neste caso anterior, induzidas por insectos, e acá induzidas por nemátodos. E neste estudo, não é meu estudo, é de um grupo acá de Brasil também, os pesquisadores utilizaram 2 porta-injertos de tomate, Magnet e Helper M, e 2 espécies de nemátodos galícolas, que são Melodorrhine enterolobi e Melodorrhine javanica, com 5 repetições e todo um desenho experimental bem conduzido, 4 recoleções luego de la inoculação, 3 dias, 10 dias, 17 dias, 24 dias, e que puderam ver que os porta-enredos não foram susceptíveis a Melodorrhine javanica. O porta-enredo sem infecção tem a epiderme intacta, sana, o parênquima com células túrgidas, o sistema vascular, xilema, floema, com suas células perfeitas, sem nenhum sinal de inoculação. Pero Melodorrhine enterolobi causou agallas que são visualizadas por estas células nutricionais, também referidas como células gigantes, com paredes celulares gruesas, citoplasma denso e granular. São células multinucleadas, é decir, que há hiperplasia, há divisões, mas não há formação de paredes, então há apenas citocinese, cariocinese, sem citocinese. Estas células multinucleadas têm pequenas vacuolas, e os tecidos vasculares se acham comprimidos e desorganizados devido ao desenvolvimento destas células grandes, células gigantes. A hipertrofia das células do parênquima cortical também é algo que se vê com muita clareza. O estudo se levou em 3 plantas de cada tratamento. Lembram quando pensem que quando falei de los cortes, os materiais são fijados, incluídos, neste caso, fijados em formol, ácido acético, etanol, e incluídos em historresina. Comparando rapidamente,
las raíces con mielodoiginoses son diversas de las raíces sanas. Por tanto, es decir que es posible detectar, saber, confirmar que as plantas estão atacadas pelo mielodoigine, que são muito danosos à agricultura. A pergunta número 5, a anatomia interfere com a resistência à congelação? Estavam dizendo no início de nossa conversa que está muito frio em Concepción. Acá em Brasil temos alguns lugares no sul do país com esse problema, mas não é muito comum. Somos um país mais caliente. E teremos acá plantas de calabaças, que são plantas que congelam muito rápido. E quando vemos a anatomia, por que congelam muito rápido? São plantas que têm muita água em suas células. Veem que as células são basicamente parenquimáticas, com grandes vacúolas, pouquita lignina. Lignina solo em las células de xilema. Então, estas células de las calabazas, todas as família de las cucurbitáceas, têm paredes celulares delgadas, grandes vacúolas e lignina solo en el xilema. Vemos que mesmo em tallos mais desarrollados, solo há desarrollo de lignina en xilema. Então, estas células com paredes delgadas, grandes vacúolas, acumulam muita água, então são muito susceptíveis à congelação. E os cristais de hielo se formam em los espaços intercelulares. A água se congela fora das células. Isto pode conduzir à la dessecação extrema, porque há água, mas água em forma de hielo não está disponível para a planta, certo? Estas formações de cristais podem ser letais, é que há a diminuição em la atividade enzimática e também cambios em la fluidez de las membranas celulares. Los frutos, contudo, são mais resistentes ao congelamento que o resto de los órgãos de la planta. Pero quando vemos os frutos, vemos que também têm muita água. Então, a resistência à congelação, em caso de los frutos de cucurbitácea, de calabazas, se refere mais à acumulação de enzimas, de sacarose também. Então, a acumulação de sacarosa e outros compostos orgânicos, como a prolina, e há outras enzimas relatadas em literatura, em las células diminuem o ponto de congelação da água, e com isso tornam os tecidos de los frutos mais resistentes à congelação. Este foi testado em temperaturas de -6 a 0 graus Celsius. Pergunta número 6. Como absorvem a água as plantas epífitas? Temos acá em Brasil muitas dessas plantas em nossas florestas atlânticas. Ilustrei aqui las bromeliaceae. Las bromeliaceae absorvem água pelas hojas e só devido a estas escamas muito numerosas que recobrem as hojas de las bromeliaceae. E quando hacemos cortes transversales, vejam que estes cortes acá muito belos são todos hechos a mano alçada. Não há necessidade de micrótomo para hacer esse tipo de estudo que ilustro acá. Então, há lignina em epiderme, camadas subepidérmicas, em las paredes das células epidérmicas, e as escamas são vistas assim. Em la imagem número 20, vês uma escama que conduz a água para o interior da hoja de esta bromeliácea. E vejam que de las escamas hasta os haces vasculares há muitas células de grandes vacúolas, paredes delgadas. Estas são hipodermes aquíferas que acumulam el água, e acá está o parênquima clorofiliano. Então, a água se acumula dentro de las hojas.
esta é uma espécie, esta é outra. E é conduzida célula a célula hasta el hace vascular. E com isso, esta planta, estas bromeliaceae, sobrevivem bem em el ambiente epifítico. Não há contacto de suas raízes com o solo. E há uma outra linha de investigação muito interessante que fazemos em Cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, acá em Brasil. É lugar com muitos eventos de neblina. E aqui, neste local, a Daniela Boanares, uma de nossas estudantes, fez uma tese para mostrar que a água não está solamente fazendo o caminho de raiz para a parte aérea, pero de la cuepa de las hojas hasta las raíces. E para fazer este caminho, a água tem que passar por algumas barreiras, que são cutículas, os estômatos, e quando a la superfície foliar há paredes celulares, bainhas, não sei como dizer, o envoltório de ácidos vasculares com muita lignina. Esses são caminhos dentro das células, dentro dos tecidos, das hojas, que a água tem que passar para entrar no sistema vascular. E agora, o último dos resultados de Daniela é que a quantidade de celulosa, acá identificada por calcofluor white, este fluorescente, este composto fluorescente, e também as pectinas, acá marcadas por imunocitoquímica, anticuerpos monoclonales, a quantidade de celulosa e de pectinas, a localização em diferentes camadas destes tecidos foliares, e acá em diferentes espécies de melastomataceae, estão relacionadas com a capacidade das plantas absorverem água, mais água, uma quantidade mais grande, pero em uma velocidade menor, e há outras que são capazes de absorver pouquita água, pero em uma velocidade mais rápida. E isso está relacionado à anatomia e à composição química das paredes celulares. É uma linha de investigação muito interessante. A pergunta número 7 é como reaccionam as plantas ao estresse salino. Acá em Brasil, cerca do Oceano Atlântico, há muitos manglares, e nos manglares temos algumas plantas recorrentes, como, por exemplo, a Laguncularia racemosa, que acumula cristais de sales em suas hojas. E é uma coisa que já estudamos de longa data, que estas hojas têm glândulas de sal, aqui ilustradas em Avicennia officinalis, outra espécie comum em los manglares. Estas são glândulas capazes de eliminar o excesso de sal que está dentro das hojas de espécies nestes ambientes que são muito impactados pela quantidade de sal na água. E as glândulas salinas eliminam o excesso de sal mediante transportadores de íons. Não é só uma estrutura anatômica, citológica, pero há também mecanismos fisiológicos envolvidos. A pergunta número 8, como reaccionam as plantas aos herbicidas? Eu creio que é interessante para quem trabalha com biotecnologia, e há grupo também aqui em São Paulo, Brasil, que estuda esses efeitos. E neste exemplo que trouxe acá, uma grama, uma poácea, Paspalum notatum, sob tratamentos controle, água, sola, e 5 herbicidas em diferentes doses, em dias, 7 dias, 21 dias, 35 dias. Podem ver que estas são como as plantas se apresentam no AI, de acordo com o artículo
grandes impactos en la estructura anatómica de páspalo, de esta espécie de páspalo, sob os efeitos dos herbicidas. Vejam que estas lâminas foram preparadas na mesma forma que mostrei antes, fijadas em FAA, incluídas em historesina. E vejam que a altura das plantas foi impactada pela aplicação de los herbicidas, especialmente nicosulfuron, que impactou mais o crescimento de páspalo notado neste experimento. Em termos anatômicos, os autores relatam que o impacto se foi percebido em número de desenvolvimento de células buliformes, que são estas células grandes, paredes delgadas, grandes vacuolas, que são responsáveis pelo enrolamento das hojas de gramíneas. É decir, que se há menos células buliformes, menor é a capacidade desta hoja de se enrolar e se proteger do impacto do herbicida. A pergunta número 9, a última pergunta, é: como podemos detectar os sintomas anatômicos de los contaminantes del aire? Temos muitos contaminantes em diferentes regiões do Brasil, em diferentes regiões de todos os países, por supuesto. E neste estudo de caso, os autores utilizaram partículas de hierro e dióxido de azufre que estavam naturalmente sendo lançados em atmosfera por uma fábrica, uma empresa. Então, eles mostraram duas plantas, Clusia hilariana, esta cá embaixo, Eugenia uniflora, uma mirtácea e uma clusiaceae. E vejam que em la Clusia, esta é a hoja sana, e esta poluição atmosférica causou danos à la epiderme, com necrosis, com formação de uma periderme, uma tentativa, não sei se habla assim, de impedir que o poluente entre adentro das células do mesofilo. Há também umas formações de divisões celulares formando uns calos, algo assim. Necrosis, hiperplasia, divisões celulares. Há algo também, um pouco de, não sei se hipertrofia está acontecendo acá, pero em Eugenia, quando comparamos a hoja sana com a hoja submetida à poluição, vemos que há hipertrofia celular, há divisões celulares também, formando estes nódulos, e há necrosis em las margens, los bordos de las hojas. Entonces, es perfectamente possível avaliar usando ferramentas anatômicas, estudos, cortes a mano alzada, cortes inclusos em resina ou parafina, os efeitos de los poluentes e saber que estes poluentes estão presentes em determinado ambiente. Não há necessidade de colocar filtros e fazer investigações del aire, pero que as plantas estão nos contando uma história acá. Aqui vemos a detecção de hierro pelo método de Pearl. Eu não sei este método, vou investigar um pouco. Nós usamos com algumas agaias a detecção de hierro por hematoxilina, pero este método de Pearl é diverso de hematoxilina. Também acá detecção de fenólicos com cloruro férrico na região da hoja de Eugenia uniflora, que está com células hipertrofiadas. E temos condições de avaliar esta interação de fenólicos. Os autores não fizeram isso, pero fenólicos com oxinas e com algumas enzimas que são responsáveis pela hipertrofia celular. As 4 conclusões básicas
es que la tolerancia o susceptibilidad de la planta depende de su capacidad para sufrir el daño y recuperarse. Hay plantas que son capaces porque tienen mucha plasticidad y pueden se recuperar. Hay otras que no pueden y el daño es irreversible. Muchos sintomas involucran hipertrofia y hiperplasia. Yo intenté mostrar aquí para ustedes que estos son procesos recurrentes. La acumulación de metabolitos también es crucial para la resistencia de plantas a condiciones estresantes. Entonces, las plantas reaccionan por vías estructurales o por vías fisiológicas. Es interesante que podemos hacer una combinación de investigaciones anatómicas, químicas, histoquímicas y fisiológicas, y el conocimiento de los síntomas anatómicos de las plantas puede ayudar al manejo del problema botánico, que sea una pérdida en la plantación, en la cultura, el cultivo, por diferentes estreses que sean bióticos o abióticos. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Si quieren, podemos conversar un poquito más, hablar un poquito más sobre estes fatores estresantes, usos de la anatomia vegetal para diferentes estudios. Espero que se querem a pensar um pouquinho e quem sabe trabalhar um pouco mais anatomia vegetal em suas vidas acadêmicas e profissionais. Cá está meu e-mail, se querem anotar, podemos seguir conversando, hablando en otros momentos. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias a la profesora Rosy Isaías. Y antes de las preguntas, bueno, vamos a darle otro aplauso a la profesora Rosy por la exposición. Aplausos. Bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora tenemos el momento, la presentación de la profesora ha sido el pie forzado, pienso yo, para que podamos tener algún cierto nivel de intercambio, porque los temas de estos relacionados con los estudios anatómicos y citohistológicos, básicamente, por lo menos acá en la Universidad de Concepción y en Chile, no son de los estudios más frecuentes. Los estudiantes, la mayoría de los estudiantes que están acá en la sala virtual son estudiantes de ingeniería en biotecnología, donde históricamente han sido preparados con una fortaleza bastante grande en las cuestiones de tipo digamos, de genética, de mejoramiento genético probablemente, de estudios a nivel puramente de esas estructuras, a nivel de genes, pero sin embargo moleculares, pero sin embargo no así en aspectos anatómicos, ¿no? Como la profesora ha dicho, hay técnicas que no son muy caras, otras que son más costosas, pero sin embargo los estudios anatómicos son transversales a prácticamente todos los estudios que se pueden hacer en las ciencias biológicas. Y en este caso hemos tratado y ella ha traído ejemplos bien interesantes, estudios propios, otros estudios que han hecho colegas, de cómo las plantas han respondido a determinados estrés, algunos por insectos, es decir, de tipo biótico, y otros de tipo abiótico por temperatura, por temas de humedad, etc. Entonces, en ese sentido, es probable que ustedes tengan algunas consultas que hacer a la profesora, y este es el momento. Adelante, pueden hacerlo, no se cohíban, hagan las consultas porque estamos justamente para este tipo de interacción. Adelante, Rodrigo. Profe, yo tenía dos, pero le voy a hacer la primera. Sobre las palmas, los cocoteros. Yo vi que para que puedan producir como un mejor líquido en su interior o un mejor sabor, le echaban sal a la tierra. ¿Estas también tienen algún tipo de glándula o es solamente su capacidad de retener sales? Ok. Cocoteras são as palmas, palmeiras, coqueiros, é isso, Narciso? Sí, coqueiro, sí. Ok. Yo veo, Rodrigo, isso desde que era chiquita, via mi papá, mis amigos poniendo sal en el suelo. Eso es
hay una capacidad, creo yo, de incorporar estas sales en el endosperma, que es la agua del coco, para que se torne más saborosa, pero no hay en las palmeras, los cocos, nada de glándulas de sales, ¿sí? Solo es un mecanismo fisiológico de incorporar estas sales en los sucos vacuolares y que acaba de llegar al endosperma, que es el agua de coco, ¿sí? El agua que está dentro del fruto. Sí, me surgió esa duda por los árboles que usted dijo, que tenían la capacidad de soportar una gran cantidad de sal. Entonces estas dos plantas llegaron a la misma conclusión bueno, al mismo mecanismo tal vez, o sea, al mismo mecanismo de sobrevivencia, pero son diferentes, es diferente la anatomía, no usan cosas similares. No usan. Veía que no caso de las plantas de manglares, el sal está allá en cantidades muy mayores, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, toda el agua es salina. No es una incursión de sal una época, es sal todo el tiempo. Y tampoco todas las plantas de manglares tienen glándulas de sal. Hay otras plantas que tienen que manejar este exceso de sal en principios fisiológicos, ¿sí? No son capaces de eliminar. Gracias, profe. Por nada. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por tus preguntas. ¿Alguien más tiene consultas, preguntas? Por favor. Algo que le haya resultado curioso y quieran que la profesora les dé algunos elementos al respecto, les aclare las dudas. A ver, Pedro, Iván Lorenzo Aristide, bienvenido. Adelante. Profesor, muchas gracias y muy buen día para todas y todos. Profesora, a mí me surge la inquietud sobre cómo es los casos de mortalidad arbórea y de plantas en general allá en Brasil. Bueno, teniendo en consideración que Brasil tiene un área bastante grande, digamos. Eso es respecto de la mortalidad arbórea y también los casos que hay más activos de deforestación y problemas ligados al bosque y las especies vegetales. Más o menos un poco la mirada que puede tener usted. Eso. Narciso, socórreme, no entendí. Sí, a ver, él quiere saber, profesora, en relación a, bueno, Brasil siempre, me imagino que Aristide viene por ahí, Brasil como una de las grandes mecas de la biodiversidad arbórea a nivel mundial, y que se sabe que ha estado sometido desde los efectos de tipo antrópico hasta los efectos de tipo naturales, probablemente de enfermedades también de los árboles, que traen como consecuencia una reducción de la masa forestal. Y él en este sentido parece que aprovechando su presencia y como investigadora y brasileña por supuesto, quiere conocer la mirada suya global más o menos al respecto. ¿Es así, Aristide? De todas maneras, profesor, no puedo haberlo dicho más claro. Gracias. Muchísimas gracias por tu... Pedro, perdóname por no entender. Acá en Brasil, nuestro problema mejor es la atracción antrópica, ¿sí? Yo sé de casos muy específicos de algunas plantas que tuvieron problemas con agallas, por supuesto, pero plantas introducidas, plantas exóticas, que se usaram em arborização urbana e que se quedaram enfermas por insectos galícolas, por exemplo. Pero em la natureza não me vinha à mente nenhum caso de plantas que se estejam morrendo por infecções. Temos árvores muito longevas e que se quedan por acción humana, ¿sí? Nuestro problema acá de perda de áreas, de perda de diversidad, es por acción humana. Porque hay en las florestas equilibrios, las plantas viven mucho tiempo. Es muy raro que vea en una formación que no esté impactada por el hombre.
árboles muriendo, que no sea por IRA, ¿sí? Son seres vivos, mueren por IRA también. Y hay casos de infecciones por hongos, por coleópteros, pero son casos muy, muy isolados, ¿sí? Muy bien. Muchísimas gracias, Aristide, por tu pregunta. Si tiene más, también puede hacerla. Obrigado. Gracias, profesora, por la respuesta. Obrigado. Y la doctora Lubia quiere hacer alguna consulta o aportar algo. Adelante. Tienes el micrófono apagado. Buenos días a todos y todas. Reitero los buenos días a la profesora Rossi. Le agradezco nuevamente su presencia y su siempre presencia en nuestras vidas personales y profesionales. Y más que una pregunta, profesora, quiero aprovechar su presencia para que le transmita, me surge, o sea, le pido su ayuda o su opinión, ya que veo a estudiantes de la carrera de biología conectados a la conferencia. Sé que les llama mucho la atención porque creo que tenemos una deuda muy grande con los estudiantes de la carrera de biología en cuanto a la parte de los estudios anatómicos en su formación profesional. O sea, muy pocos estudiantes o ninguno hacen uso de las herramientas anatómicas para, para, el desarrollo de sus temas de investigación. Y quiero aprovechar su presencia, del conocimiento que usted también tiene de la fauna y flora gallícola y especies hospederas en el neotrópico, y sé de su conocimiento también en Chile, que es tiene una gran diversidad de especies gallícolas sin explorar. Y quisiera que usted le diera un mensaje a esos estudiantes de por qué estudiar la anatomía, utilizar la anatomía independientemente de que su exposición fue brillante, pero por qué estudiar la anatomía, por qué es importante hacer uso de estas herramientas tan antiguas para fortalecer, robustecer nuestros estudios actuales, tanto estudios moleculares, que es lo que más en boga hoy está, como para estudiar una relación planta-planta, planta-insecto. Le agradezco su consejo a estos estudiantes para que tengan conocimiento de que la anatomía, aunque antigua, es valiosa. Sí, sí, yo creo que hay una, ¿cómo decir? Hay una falta, una necesidad de diálogo entre las aplicaciones, las áreas aplicadas y las áreas básicas. Y nosotros de las ciencias biológicas, yo soy bióloga también, tenemos una misión que es mantener nuestra biodiversidad. Nuestra misión no es solo de fornecer informaciones para que se apliquen, como usé el ejemplo de tests alelopáticos con lechugas y tal. Nuestra misión es de conocer nuestra diversidad biológica, vegetal, animal, microbiológica, en fin, conocer esta diversidad para que possamos dialogar com os políticos, as pessoas que têm poder, de la importância de esta preservação de la vida para que todos os outros mecanismos vitales se mantenham. Se não temos este respeito, este conhecimento sobre as espécies e os mecanismos de la vida, tendemos a pensar que solo importa el Homo sapiens, que solo importa alimentar el Homo sapiens. Y ahora, en esta condición de pandemia, yo creo que es un excelente ejemplo de cómo podemos quebrar una cosa que está tranquila en la naturaleza y traer esto para nuestra vida, y tenemos un impacto muy grande en nuestra especie, que es Homo sapiens. Entonces, todo nuestro conocimiento básico
de anatomía, de desarrollo, con bases anatómicas, son la base para que entendamos los mecanismos moleculares. No hay cómo seguir con mecanismos moleculares si no sabemos cómo son las estructuras, cómo que son los procesos de desarrollo. Estamos seguindo estudiando 1, 2, 3 plantas y tenemos un universo, una biodiversidad muy grande. Veja que en Chile yo busqué, devido a mi trabajo con doutora Lúbia, con doutor Narciso, yo busqué agallas, galícolas en Chile, plantas que estão impactadas. Não há conhecimento cerca de isso. Então, em neotrópicos, sabemos um tanto de coisas, temos muito mais a aprender em Brasil, e não sabemos em Costa Rica, em México, e não sabemos nada em Chile, praticamente nada. E teremos um potencial de biodiversidade, um potencial de manejo de fauna e flora, de conservação, muitas coisas que não imaginamos. Hoje, não imaginamos. Pero em 10 anos, por exemplo, usando o exemplo de pandemia, quem estava estudando vírus que não são patógenos, que não causam nada, usaram esta informação, este conhecimento para manejar o SARS-CoV-2. Oh, não é importante estudar Yara-vírus, Maio-vírus, que não são vírus patogênicos. Mas agora, os equipos que estudavam Maio-vírus e Yara-vírus são aqueles que têm o conhecimento para lidar com esta quebra em equilíbrio biológico que trouxe até nós, hasta nosotros, el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Entonces, biólogos, vamos a estudar nuestra biodiversidad, vamos a estudar nuestros mecanismos, tenemos a las manos cerebros para conocer, porque hoy nos parece que no vale nada, y de aquí a 1 año o 2 años, quizá seremos chamados, seremos, não sei, demandados para que ajudemos nas soluções. E eu creio fortemente que não há vida se seguirmos pensando que solo nós temos direito à vida, solo Homo sapiens tem direito à vida. Como biólogos, teremos que seguir defendendo o direito à vida de todos os seres. E nós não respeitamos os organismos que não conhecemos. Necessitamos de conhecer, necessitamos de mostrar à sociedade que todas essas plantas e todos esses animais e todos esses micro-organismos têm sua importância em equilíbrio da natureza para que nós podemos estar acá. Este é meu mensaje, não sei se atendí. Muchas gracias. Un valiosísimo mensaje más viniendo de usted. Muchas gracias. Solo repetir, animarse a estudiar tanto biólogos como biotecnólogos nuestra fauna y nuestra flora, que es rica, 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 y como dice la profesora, en el ámbito de, de la relación planta organismo gallícola, no sabemos nada. No sabemos nada. Nada. E há um potencial muito grande. Muy grande. Seguro que há potenciales muy grandes escondidos que no sabemos. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lúbia por su intervención, también a la profesora Rossi por haber transmitido un mensaje tan claro como el agua que corre desde los glaciares acá en Chile. Aquí quería aprovechar a decirles algo, como agregando un pequeño elemento. En la última ocasión que la profesora Rossi estuvo con nosotros, ha estado como en 4 ocasiones aproximadamente, y les digo que tenemos fondos para que venga también en una 5ª ocasión por un proyecto Fondesit que tiene nuestro laboratorio, pero la pandemia no lo ha permitido. De lo contrario, es probable que muy pronto pudiésemos tener a la profesora acá
haciendo trabajos básicamente de investigación y haciendo alguna contribución, como siempre hace. Pero en la última ocasión que estuvo, hicimos un recorrido hacia la ruta del vino. Si se está en Chile y no se hace un recorrido a la ruta del vino, no se está en Chile, ¿no? Para estar en Chile hay que tocar el vino, aunque sea, si no es en la copa, es en las plantaciones. Y nosotros fuimos a las plantaciones, a una plantación, pero que había una ruta turística. Y les digo esto porque en esa ruta, caminando con un motivo que era más bien ver cómo era que se gestaba todo el proceso de vino, pues sin mucho esfuerzo se fueron descubriendo plantas con agallas, incluso plantas nativas, a un lado y otro del camino. Y eso da una medida de que somos una selva virgen de interacciones bióticas que todavía no conocemos. Una de estas, que no es la única, una de estas es justamente las agallas. Y acá hemos estado hablando de factores estresantes. Por supuesto que cuando un organismo vivo, sea un insecto en este caso, interacciona con la planta, generalmente le está provocando algún tipo de estrés. Y cuando estamos en presencia de sustancias químicas, como se han planteado acá, desde sustancias contaminantes, que pueden ser metales pesados, o sustancias aleloquímicas, que tenemos muchas especies con potencial alelopático acá en Chile, pues, y tenemos una biodiversidad muy importante y un endemismo muy alto, que eso también es importante porque coloca con un cierto nivel de fragilidad a ese endemismo o esas plantas endémicas, una vez que estas plantas con esos potenciales pues comienzan a invadir nuestros espacios naturales. Bueno, en esa ruta se detectaron muchas agallas que estaban en todas partes y que prácticamente nadie sabe que eso es una agalla, ni que hay un insecto que está asociado, ni cuáles son los problemas que le pueden provocar a las plantas. Y hay un artículo que anda dando vueltas por ahí que esperemos, que fue un artículo que nació precisamente a partir de ese día, ¿no? Que son las agallas de Nothofagus obliqua. Y esperemos que ese artículo tenga más pronto que tarde, pues una aprobación, una aceptación en alguna revista y pueda ser compartido para todo el gremio. Pero hay algo muy importante también, y de aquí yo le voy a pedir a la profesora sus valoraciones, y es que estamos sometidos a una presión importante de cambio climático y prácticamente todo el mundo está preocupado por esto, el mundo de la ciencia está preocupado por esto, y hay una sensibilidad bastante grande. En nuestra universidad, por ejemplo, y estoy convencido que en la Universidad Federal de Minas Gerais igual, hay líneas de investigación que van orientadas específicamente a entender qué es lo que va a acontecer, qué va a suceder con muchas especies cuando sean sometidas de manera más intensa y en lapsos más cortos a este tipo de cambios. ¿Cómo van a responder? ¿Qué va a suceder con nuestra biodiversidad? Y seguramente los estudios anatómicos y citohistológicos probablemente sean predictivos para este tipo de estudios, ya para interpretar estos impactos, porque ya la profesora hacía alusión a aquellos laboratorios que habían estado trabajando con el virus que ha ocasionado esta situación que tenemos actual, pandémica, y que han sido los laboratorios que han estado, por supuesto, en una posición más favorable para poder llegar a conclusiones más fidedignas de lo que ha estado sucediendo y probablemente avanzar hacia las vacunas. Pero nosotros no podemos esperar de que el impacto nos aplaste de una situación que ya está anunciada, de que ya está sucediendo y que se va a recrudecer aún cuando se sigan tomando medidas, se va a recrudecer de todas maneras porque los daños ya se han propiciado. Entonces, con los cambios ecológicos globales que ya existen en este momento, el cambio climático es un hecho. Y nuestras especies van a sufrir, nuestras especies vegetales, en este caso los animales también, los microorganismos también, todas las especies, los Homo sapiens también, vamos a sufrir ese impacto, estamos sufriendo el impacto de los cambios climáticos. Y cuando digo Homo sapiens, y porque sé que es el punto que siempre le toca más de cerca a todo el mundo, porque es en la piel propia de nuestra especie, ya hay desplazados climáticos.
y va a seguir existiendo desplazados climáticos. Pero las especies no pueden salir, las especies vegetales no pueden salir corriendo. Las especies vegetales no pueden tomar un barco e irse para otro país. No les queda otro remedio que poder enfrentar la situación. Y por eso me gustaría preguntarle a la profesora Rossi si considera que es importante ir desarrollando algunos estudios donde se simulen estas condiciones que se nos vienen y podamos ir detectando a través de respuestas anatómicas algunos de estos efectos para que se puedan ir tomando medidas, acciones en consecuencia. ¿Qué considera usted, profesor? Eu penso que há plantas que serão, pensando só em flora, claro, aí podemos pensar em microbiologia, em fauna, flora, mas pensando em flora, há plantas que serão, que sobreviverão aos cambios climáticos, as temperaturas seguem subindo, e temos visto investigações anatômicas que plantas que têm, por supuesto, muito parênquima, que são muito tenras, não serão capazes de sobreviver muito tempo se as temperaturas seguem subindo. Há experimentos acá na Universidade Federal de Minas Gerais impondo as bromeliáceas, por exemplo, estas epífitas, as temperaturas mais altas, e algumas são capazes de sobreviver e outras não são capazes de sobreviver. Então, teremos que seguir estudando, porque se há uma condição de uma área que se haya colonizada por espécies que não suportam as temperaturas, teremos que saber que plantas suportam para poder implementar tentativas de recompor alguma flora, porque nós necessitamos da flora, sim? Sem plantas, nós outros não vivemos. Necessitamos o básico del básico, oxígeno. Então, se perdemos áreas verdes, teremos que recompor estas áreas verdes, e estas áreas verdes serão, por suposto, em condições de cambios climáticos, recompostas com plantas mais resistentes. E temos que saber que plantas têm este potencial de sobreviver. Sim? Então, eu creio que eu creio que disse que é algo como estar um passo à frente, um passo adelante. O passo adelante é saber que plantas poderemos contar para que elas recomponham e sigamos tendo oxígeno. Porque o cenário seria algo como Mad Max, the movie, o filme, a película Mad Max. Muchísimas gracias, profesora, y queda clarísimo cómo estas herramientas son poderosas desde el punto de vista predictivo y para poder tomar medidas a tiempo de manejar las especies nuestras. Bien, aprovecho de decirle por qué la profesora puso varios ejemplos de fabácea y ella lo planteó en algún momento, y es porque nosotros desde el año 2017, finales del año 2017, formamos parte de la red de fabáceas invasoras en Iberoamérica, donde la profesora Rossi Isaías ha sido la persona a cargo de esta red, representando a Brasil, y por tanto nos unen, dentro de las tantas cosas que nos unen las fabáceas también. Recordemos que las fabáceas son una de las 4 familias más abundantes dentro de todas las especies vegetales, y además de eso, dentro de las plantas invasoras más importantes del mundo también tenemos varias fabáceas, no solamente que son especies que tienen interacción con insectos callícolas, sino también que son plantas con una maquinaria sumamente ingeniosa, que evolutivamente han sido favorecidas, y además de eso que se imponen cuando llegan a algunos lugares introducidos y provocan grandes daños a la biodiversidad de algunos lugares del mundo. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta, otra consulta que tengan ustedes? ¿Alguna curiosidad, algo que ustedes necesiten conocer dentro de sus perfiles? Quizás de las temáticas que les interesa. Fernando Benjamín,
Muchísimas gracias y la pregunta, por favor. Gracias, profe. Hola, igual al profe Narciso, a la profe Lubia, tanto tiempo, y a la profe Rosy. Mi pregunta más que nada dirigida, si es que, ya que estábamos hablando de la respuesta, o sea, de la anatomía de la planta, me interesaba saber si es que la planta tiene alguna, como, desde el punto de vista de la anatomía, alguna reacción ante la invasión de algún parásito, más que haya algún parásito, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Un protozoo, que estaba viendo el otro día, me encontré con un protozoo del género Phytomonas, que parasitaba justo palmas, la planta del café, tomate, zanahoria, maíz y no me acuerdo cuál otra planta. Entonces me interesaba saber si había como algún rasgo, como no sé si a simple vista o ya más allá con los cortes, para identificar que cualquiera de estas plantas es invadida por este protozoo. Sí, Fernando. Yo no trabajé con protozoas, pero sí, hay invasiones que por bacterias, hongos, virus y, por supuesto, por protozoas también, que son capaces de inducir alteraciones estructurales, alteraciones anatómicas, que son o que en un concepto de las agallas se casan transformaciones celulares citológicas, vamos a considerar como una agalla. Yo no sé exactamente de este que citaste, Phytomonas, si son capaces de causar estas alteraciones. Yo puedo hacer una pesquisa, es muy simple de encontrar y digo a profe Narciso que te pase esta información, ¿sí? Pero creo que es, sí, muy tranquilo de observar. Si ellos no son muy chiquitos, ¿no son? Yo creo que Phytomonas es fácil de ver, ¿no? Al microscopio de luz. Fernando. Sí, o sea, habían unas fotos con microscopio ya de transmisión, pero sí, encontré una foto, que es como súper reciente, habían estudios ya de 2015, 2014, okay. El último era como de 2019, entonces era como súper como reciente. No había mucha investigación al respecto, pero sí había una foto en microscopio óptico. Sí, pero microscopio de transmisión, ¿es eso? Sí, encontré una. Entonces, sí. Electrónica. Microscopía electrónica, hay una ampliación muy mayor do que en microscopía de luz. Pero yo voy a investigar Phytomonas y digo a profe Narciso si hay. Pero se buscó y no encontró, es porque puede estudiar, puede seguir, que tiene un buen camino adelante. Muchísimas gracias, Fernando, por tu pregunta, que además nos honra que estés acá con nosotros. Fernando siempre tiene un nivel de curiosidad desde que era estudiante de la enseñanza media. Yo creo que desde siempre ha sido muy curioso, Fernando, y hace preguntas muy interesantes. Por eso nos da mucho gusto que siempre esté en las actividades con nosotros. Gracias, Fernando. Va en este orden. Gracias a la profesora. Muchísimas gracias. En este orden vamos a dar la palabra a la profesora Rubia, que seguramente va a complementar algo, y después pasamos con Ignacio Andrés. Adelante, doctora Rubia. Hola, Fernando, un gusto también saludarte. Sí, la profesora puso muchos ejemplos puso ejemplos de agallas, pero la anatomía no solo sirve para estudiar, bueno, ya tú hablabas de un protozoo, que es un organismo mucho más pequeño que un insecto, o con un insecto gallícola. Hay nemátodos gallícolas que la profesora habló, hay también ácaros gallícolas, o sea, no solo la anatomía nos sirve para estudiar las agallas inducidas por estos organismos, incluidos los ácaros, sino también para estudiar los daños que ocasionan otros agentes bióticos estresantes que no tienen hábitos gallícolas. Los insectos gallícolas se consideran endoparásitos, pero hay otro tipo de insectos que no son endoparásitos y también se utilizan herramientas anatómicas para estudiarlo. Y me viene a la mente un paper, un trabajo
hermoso, sencillo, pero hermoso, que publicó recién la profesora Rosy con Nina, que es una estudiante de posgrado de la profesora, que está acá conectada, que comparan el daño anatómico, o sea, con herramientas anatómicas comparan la estructura que provoca un minador, un insecto minador en una hoja. Disculpe, profesora, no recuerdo qué especie utilizaron, con las agallas, o sea, las galerías que provocan los minadores con la estructura que provoca la agalla. Es un trabajo hermoso, ya le digo, sencillo, porque no hacen grande uso que uno diría son técnicas muy costosas, ¿no? Utilizando microscopía de luz y con algunas variantes, pero un trabajo hermoso publicado en una muy buena revista y que sirve también para describir cómo otros insectos provocan daños también y utilizando herramientas anatómicas. Quizás la profesora podría ahondar, o Nina, si está todavía por ahí, pero a mí particularmente me gustó mucho el trabajo por la forma de guiar con herramientas anatómicas lo que hace un minador en una hoja. Sí, sí, este artículo es muy interesante, que me gusta, además es que una oportunidad de colaboración con un equipo de entomólogos, ellos trouxeram la pregunta, ¿cómo es que el minador está interagiendo con la hoja? Es Daphnopsis, de la especie Tibeliacea, no es una familia muy conocida. Es una nueva especie de insecto, entonces para biólogos que les gustan taxonomía, que les gusta identificar insectos, la fauna galícola es muy interesante. Por supuesto, no es conocida, mismo en Brasil, que tenemos muchos estudios, y este trabajo nos permitió ver que la especie es un Lepidoptera, un microlepidoptera, Phyllokinistis emera, una especie nueva, descrita para la ciencia, y que es capaz de causar una reacción en las hojas. No necesariamente, no es una agalla, pero porque no alimenta el insecto, pero las hojas recomponen la mina. Es decir, que de nuestro punto de vista es una buena reacción de la planta, porque recompone la mina y tiene sus tejidos de nuevo. No exactamente funcionales, pero actuando bien. Entonces, y ahora tenemos intención de seguir estudiando otras minas, otros minadores con este equipo de Universidad Federal de Rio Grande do Sul, para que veamos si esto es esta capacidad de recomposición, de inducir esta recomposición, es una característica común a otros minadores. Y es un paso, hay una perspectiva evolutiva que estos minadores serían un paso para alcanzar el hábito galícola, que es más especializado como un parásito, ¿sí? Pero volviendo a pregunta de Fernando, hay libros como Money, que es un libro de 50, 60 años atrás, que relata agallas inducidas por protozoas. Entonces, hay cosas hay lacunas para serem preenchidas, no conocemos casi nada. Biólogos, let's work. Bien, muchísimas gracias, excelente explicación. Ignacio Andrés, por favor, adelante. Buenos días. Yo me preguntaba si la agalla era una reacción de la planta frente a la acción del insecto, o es que el insecto tiene la capacidad de modificar el tejido. Oh, esta, Ignacio, es una pregunta que vale $1 millón, ¿sí? El insecto induce, y el insecto es el parásito que induce, y algunas plantas tienen la capacidad de respuesta. Ni todas las plantas tienen esta capacidad de respuesta. Entonces, los sistemas son especies específicos. Una especie de planta para una especie de galícola, que muchas veces son insectos, pero puede ser protozoas, virus, bacterias y por ahí va, pero son especies específicas. Entonces, este insecto
pone sus huevos en esta planta y tiene una gaya, un morfótipo que es peculiar, ¿sí? Entonces es una respuesta inducida, si es lo que quiere saber. Sí, eso era. Excelente pregunta de verdad. Gracias. Y excelente respuesta también. A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra curiosidad, por favor? Tenemos unos poquitos minutos ya, entonces es el momento. Yo sé que, profesora. Que son temas... Adelante, adelante. Perdón, profesor. Me surge la inquietud de saber cómo está el género Araucaria o la angustifolia, porque aquí ha habido hartos casos de mortalidad o es súper... está en boga la muerte del pehuen, Araucaria araucana. Se está muriendo y se cree que es por respuesta al cambio climático y está teniendo harta actividad de patógenos como hongos y también muchos insectos. Curcolínidos más que insectos que induzcan agallas, pero saber un poco más de eso. Sí, Pedro, por supuesto, nosotros en Brasil tenemos Araucaria angustifolias, la única especie de Araucaria nativa de acá, es solo en la parte sur de Brasil, entonces no tenemos acá en Minas Gerais, Belo Horizonte, no hay Araucarias nativas, hay unas pocas Araucarias nativas. Yo creo que el impacto no hay... Yo no estudio este tipo de vegetación, las florestas de Araucaria, pero me imagino que las plantas se quedan más viejas, como cualquier especie, se quedan más susceptibles a infecciones, y no hay una recomposición de plantas jóvenes en la naturaleza. No sé si es eso que está se pasando acá en Brasil, pero cuando visité una área en Australia, y Australia hay las plantas eucaliptos, son nativos allá, y que son usados pelos koalas para su alimentación, y hay una área en que los eucaliptos están muriendo. Y me quería pensar que esta población se quedó en su edad de senescencia y no vamos a sobrevivir. Y si no hay nuevas plantas jóvenes para recompor esta área, no hay como, ¿sí? No hay como haber plantas resistentes. Hay otra cuestión que me intriga, es que tenemos que haber, del punto de vista genético, trocas entre las plantas, la reproducción de esta población, para que ella se torne más resistente, y tampoco sé si hay ese cambio, ese cambio genético, porque no tenemos muchas áreas de araucarias nativas y sanas para recompor el pool génico. Entonces, yo creo que el proceso es multifactorial, pero yo no estudio eso, yo estoy especulando, ¿ok? En mi memoria. Tenemos poblaciones viejas, no hay plantas jóvenes para recompor, no hay poblaciones nativas para el cambio, para aprimorar el pool génico. Si essas plantas estão se quedando viejas, se quedam mais suscetíveis aos curculionídeos, aos hongos e tudo mais, e se vão a morrer. Al menos que teremos uma interferência de ter plantas jóvenes. Não sei se tienes la información que eso está se pasando con plantas jóvenes también. Eso, la regeneración natural también está muriendo, por eso mi pregunta va más enfocada a la acción. O sea, el ser humano debe empezar a reforestar con especies nativas del mismo género o tener otro punto de vista. Entonces, o dejar que el bosque naturalmente se regenere. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros estamos acá no solo para destruir, pero para interferir positivamente, sí. Entonces, un trabajo para hongos, esas doenças, esas enfermedades, tenemos que eliminar las plantas enfermas y sustituir por plantas nuevas, por plantas sanas. Creo que es posible, con todo el conocimiento que tenemos biológico, florestal, agronómico, es posible interferir. Si yo tuviese este poder, yo interferiría.
Yo creo que es fundamental porque nosotros tenemos un impacto muy grande como especie, Homo sapiens. Nuestra civilización tiene un impacto muy grande sobre las especies. Destructivo, ¿por qué no constructivo? ¿Es necesario? Por supuesto. Muchísimas gracias por la pregunta y también por la explicación. Creo que hemos estado tratando temas sumamente importantísimos, ¿eh? Ha sido bien provechosa esta interacción que hemos tenido. Ahora, antes de pasarle la palabra a Fernanda Belén, que está pidiendo la palabra, yo considero, como para agregar algo, que lo que está ocurriendo con la araucaria araucana es precisamente un presagio de lo que puede ocurrir con otras especies más adelante. Pues este tipo de situación que está ocurriendo con araucaria, que hoy no queda muy claro y que se ha asociado al cambio climático de alguna manera, pues nos da una medida de que el comportamiento, la respuesta que tienen aquellas especies cuyo flujo génico ha sido interrumpido por alguna cuestión, por las propias actividades de tipo forestal, etcétera, donde estas especies, además del alto endemismo que tienen, de estar muy localizadas en algunas regiones muy específicas, bueno, también han quedado como interrumpidos, han quedado solamente en parches donde existen estas especies. Se ha interrumpido el flujo génico con una disminución de la variabilidad y por tanto la respuesta a las condiciones estas cambiantes, donde el clima va cambiando más rápido que la capacidad que tienen las plantas de responder a esos cambios, porque fíjense ustedes que cuando estamos hablando de las especies vegetales estamos hablando de organismos que hace 300, 350 millones de años que están viviendo en nuestro planeta, que han pasado por diferentes momentos muy complejos de la historia biótica en el planeta, de la historia evolutiva, y que han logrado sobrevivir. Pero sin embargo, los cambios que ocurrían por lo general no acontecían en un lapso tan corto. El tiempo era un poco más prolongado, donde las especies le daban la oportunidad de adaptarse a esas condiciones. En cambio, ahora esos tipos de alteraciones de los elementos del clima están ocurriendo a una velocidad que muchas veces las especies no alcanzan a adaptarse. Y aquellas que tienen ciclos más cortos, como el caso de los insectos, de los microorganismos, tienen más posibilidad de adaptación. Y estos que tienen más posibilidad de adaptación, porque tienen ciclos más cortos, tienen mayor variabilidad en sus poblaciones, pues pueden convertirse en más agresivos. Es por eso que cuando pensamos en insectos gallícolas o pensamos en algunos tipos de microorganismos u otros tipos de insectos, también cuando lo colocamos en este modelo, nos ponemos a reflexionar qué pasará, qué sucederá con estos organismos cuando los cambios climáticos comiencen a ser más pronunciados. ¿Cómo será el nivel de afectación que pudiéramos tener en la masa forestal y también en las especies alimenticias? Y es por eso que no podemos esperar que ocurran todos estos fenómenos y echarle mano a las herramientas que tenemos de tipo anatómicas, moleculares, fisiológicas, etcétera, para poder ir adelantándonos en los laboratorios y poder tener respuestas ya para cuando ocurran estas cosas que ya están modeladas. Es decir, la mayoría de los modelos más importantes generalmente coinciden en qué va a ocurrir con la temperatura, qué va a ocurrir con la respuesta de algunos organismos vivos, pero falta muchísimo camino por recorrer en ese sentido. Entonces, Fernanda Belén, por favor, muchísimas gracias por alzar tu mano y tu pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre la formación de las agallas, si se puede formar en cualquier parte de la planta o se ve más en lugares específicos. Sí, buena pregunta, Fernanda. Sí, se puede formar en cualquier órgano, raíces, tallos, hojas, flores, frutos, semillas, todas las partes. Son más comunes en hojas porque hay más hojas disponibles, hay más sitios para que la inducción ocurra y que haya reacciones, ¿sí? Son más frecuentes en hojas, pero pueden ser inducidas en cualquier parte, en cualquier órgano.
Y hay plantas que son capaces de responder, de reaccionar a diversos organismos galícolas. Estas son las super hospederas porque tienen muchos hóspedes e são muito interessantes. Agora já comece quando puder sair, agora não podemos caminhar muito na natureza, mas quando puder, passe a mirar e verás que há muitas agallas em nossos caminhos, muitas. Muchas gracias por su pregunta. Profe, ¿y solo en angiospermas o gimnospermas también? ¿O en helechos, por ejemplo? También, todas. Más comuns en angiospermas, que son más diversas, tienen más especies, pero hay en gimnospermas y en pteridófitas también. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por todas las preguntas, por la respuesta también. ¿Alguien tiene una última pregunta por el tema del tiempo? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿O alguna curiosidad? Bien. Bueno, entonces ya estamos casi cercanos a las 11 de la mañana de Chile, a las 12 del mediodía en Brasil. Creo que ha sido una jornada súper provechosa. Le doy las gracias a todas y todos los que se conectaron, los que estuvieron participando activamente. Gracias por las preguntas de mucho nivel. Creo que la profesora Rosy se va con un sabor muy bueno en relación a esto, seguramente ella lo dirá. Y les agradezco también a los que se conectaron desde Brasil, que está por ahí, veo a Nina. También me parece que a Simone está por acá desde Brasil también. En fin, a los estudiantes de las carreras de biología, no sé si hay alguno de agronomía, a los de ingeniería en biotecnología vegetal, muchísimas gracias. Y a todos aquellos que vean a este intercambio que hemos tenido, este workshop, de manera asincrónica por esta plataforma, o les comento que dentro de un ratito, o quizás durante el día o la tarde, pues estará disponible también este video en mi plataforma de YouTube, en mi canal de YouTube, que lo pueden buscar con mi nombre y apellido, Narciso Aguilera Marín. Ahí pueden ustedes entrar y ver y revisar esta información, o si la quieren compartir con otras personas que no tengan acceso a la plataforma de Teams, que ustedes sí tienen, pues, y lo quieran compartir con otros estudiantes, pues también lo pueden hacer. Y de paso, si se quieren suscribir a este canal, el que no esté suscrito lo puede hacer, porque con cierta frecuencia estamos subiendo materiales que son de interés académico, de interés científico y otros temas de interés. En fin, entonces, muchísimas gracias también a la profesora Lubia. No sé, profesora, si usted tiene algunas palabras finales para ir cerrando. Solo agradecer, muchas gracias a los estudiantes por estarem acá, pelas preguntas muy interesantes. En este modo remoto está siendo muy triste no ver sus rostros, no verlos personalmente, pero las preguntas me tornaron muy feliz como una profesora que soy, más profesora do que pesquisadora, yo pienso. Entonces sus preguntas me tornaron hoy una profesora más feliz. Muchas gracias. Espero que tengan se sentido desafiados a mirar la anatomía vegetal como una oportunidad de trabajo, de estudios, y que sigan investiendo en la flora de Chile, porque hay mucho que estudiar, mucho. Muchísimas gracias, profesora, por una vez más acceder a nuestro pedido, y que nos honra y nos hace feliz su presencia. Muchísimas gracias, y le demos un fuerte aplauso final a la profesora. Un aplauso escandaloso, con mucho ruido, como bien ella se lo merece. Bien, con esto estamos cerrando nuestro workshop. Les deseo mucha salud, mucho éxito a todas y todos ustedes, que se sigan cuidando, que cuiden a sus familias y que tengan una feliz tarde. Y como nos estamos acercando al fin de semana, pues que también tengan un feliz fin de semana. Un abrazo, profesora Lubia, un abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias. Chao, profe. Chao, chicos.